La palabra dice en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Eliseo lo sabía. Él quería servirle a Yahweh, pero él anhelaba una unción como la de Elías. Y un día Elías pasó donde estaba Eliseo trabajando y no lo llamó, solo lo tocó con su manto. ¡Aleluya! Y Eliseo quedó diciéndole: voy a dejar esto en mi casa y vengo a seguirte. Y Elías le dice: pero yo, ¿qué te he hecho? Solo lo tocó con su manto. Aleluya. Y el manto representaba la unción del profeta. Y desde ahí empezó a seguir a Elías, porque él quería recibir una doble porción de lo que había en Elías. Dejó atrás el arado y los bueyes y corrió tras el siervo de ella. Pero Elías no lo había llamado, fue que con su manto lo tocó. Y desde entonces se convirtió en su sombra, buscando una herencia de unción y poder. Doble porción ya pronto recibiría, si veía Elías al cielo ascender. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Eliseo logró ser lleno del Espíritu de Yah. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Una doble porción yo busco del Espíritu de Yah. El día que Elías iba a ser levantado, visitó Betel y Jericó. Y Eliseo le seguía de cerca, ni por un momento le dejó. Cruzaron juntos el gran río Jordán y un carro de fuego los separó. Elías fue arrebatado hacia arriba y Eliseo fue lleno del poder de Yahweh. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Eliseo logró ser lleno del Espíritu de Yahweh. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Una doble porción yo busco del Espíritu de Yahweh. Yo dejé todo como hizo Eliseo y corrí tras el Hijo de Yahweh. Con su voz tierna él me había llamado y su manto santo me tocó. Hay una herencia para mí en la gloria, si en este mundo puedo serle fiel. Y lo que el mundo y Satán me presionen, ni por un momento me aparto de él. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Eliseo logró ser lleno del Espíritu de Yah. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Una doble porción yo busco del Espíritu de Yahweh. ¿Qué esperas tú, hermano y hermana? Llénate del Espíritu Santo cada día. El apóstol Pablo dijo: sigan siendo llenos del Espíritu Santo, porque solo es por su Espíritu que entendremos la Escritura. Solo es por su Espíritu que podemos vivir en santidad, y solo es por su Espíritu que veremos grandes milagros para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yahshua. Aleluya. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Eliseo logró ser lleno del Espíritu de Yahweh. Una doble porción buscaba, una doble porción cayó. Una doble porción yo busco del Espíritu de Yahweh. Shalom, amado pueblo de Yahweh en todas las naciones.
deseándoles a todos que estén bien, que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Albert desde España, deseando siempre que se encuentren bien y que el Espíritu Santo siga fluyendo en cada corazón y en cada vida. Bendito sea Yahweh por su vida. Aquí estamos siempre para servir. Les comparto mi teléfono 692-597031. Si cualquier persona tiene una pregunta, una duda de la escritura o desea conversar o necesita ayuda, aquí estamos siempre para hablar la palabra de Yahweh y para discernir lo espiritual por medios espirituales. Bendito sea Yahweh, familia. Les deseo también a todos los que escuchen esto en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas. Les deseo una feliz fiesta de Sukkot. Bendito sea Yahweh. Una feliz fiesta de las cabañas, porque bendito sea el Padre, nos mandó habitar en cabañas durante 7 días para su gloria, para gozarnos guardando el mandamiento del Padre y para entender y tener más revelación de sus santas convocaciones. Bendito y alabado sea Yahweh. Les deseo, amado pueblo de Israel, una feliz fiesta de Sukkot y que el Todopoderoso que está en el cielo les dé revelación de lo alto para entender cada día más de su santa palabra y de sus santas fiestas solemnes. Bendito sea Yahweh. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo para la vida de todo creyente, para la vida de todo seguidor del Mesías y para la vida de todo hijo del Altísimo. Bendito sea Yahweh. El tema es el siguiente: déjate guiar por el Espíritu de Yahweh. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Nosotros tenemos que ser como el Mesías, tenemos que ser imitadores del Santo, de Yeshua, y él era completamente dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guiaba de ciudad en ciudad. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo es quien hizo la obra a través de nuestro Maestro. Bendito sea Yahweh. Y el mismo Espíritu Santo dirigía la asamblea primitiva, a la primera iglesia. El mismo Espíritu Santo era el que capacitaba y dirigía a los discípulos del Mesías a hacer su obra. Bendito sea Yahweh. Y nosotros tenemos que ser imitadores de esa gente, no de las iglesias de hoy en día, porque en muchas iglesias hacen cosas, barbaridades, y dicen que está el Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber cómo se movía esa primera iglesia llena del Espíritu Santo para discernir lo que viene de parte del Espíritu de santidad, del Espíritu de Yahweh, y lo que viene de parte de la mente del hombre. Así que bendito sea Yahweh, vamos a escuadriñar las Escrituras para entender mejor y comprender cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo y para poder ver cómo se dirigía también esos primeros creyentes del Mesías. Bendito sea Yahweh. Vamos a Hechos, aleluya, capítulo 16, del verso 6 al 10. Aleluya. Aquí estaban el apóstol Pablo y Timoteo, bendito sea Yahweh, en un viaje, porque el apóstol Pablo viajaba de ciudad en ciudad y de región en región predicando la palabra de Yahweh, y era un hombre dirigido del Espíritu Santo, y aquí bendito sea Yahweh lo vamos a ver. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia. Fíjense, porque se le prohibió mediante el Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia. Se le prohibió por medio del Espíritu. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero no se lo permitió el Espíritu de Yeshua. Aleluya, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir allí para predicar la palabra, porque Pablo quería ir allí a predicar la palabra, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Y recuerda, mi hermano, que los planes de Yahweh son más mejores que los tuyos, porque los caminos de Yahweh son más altos que los tuyos y que los míos, así como el cielo del alto y la tierra de baja, así están los planes de Yahweh de altos y nuestros planes de bajo. Así que dejemos todo a la voluntad de Yahweh, a la dirección del Espíritu Santo y no a la nuestra. Bendito sea el Padre Celestial. Pero fíjate, entonces después de pasar junto a Misia, bajaron a Troas. Y por la noche se le mostró a Shaul, a Pablo, una visión en la que un hombre macedonio estaba de pie rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro
que Elohim nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Bendito sea Yahweh. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo era dirigido completamente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe dónde está su pueblo. Yahweh conoce a los que son suyos. El Padre sabe en cada ciudad los que son suyos. Bendito sea Yahweh. Pero nosotros, los que ya estamos en la palabra, los que ya creemos en Yeshua, tenemos que vivir como vivía el apóstol Pablo. Bendito sea Yahweh, llenos de su espíritu, para que el mismo espíritu nos mande visiones, señales de dónde tenemos que ir y dónde no tenemos que ir, dónde debemos sembrar la palabra y dónde no tenemos que sembrar la palabra, porque bendito sea Yahweh, Él conoce, aleluya, dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Padre las conoce, son todas suyas, y bendito sea Yahweh, que Él las está recogiendo de cada pueblo y nación, y Él mismo las llevará a su propia tierra, como promete Yahweh en la palabra. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Hechos de cómo se movía esa asamblea, y para que veamos que eran siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Veamos, mis hermanos, en Hechos 8:29, el caso de Felipe y el eunuco. Bendito sea Yahweh. Felipe era un discípulo, aleluya, bendito sea Yahweh, y lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en Hechos 8:29. En eso el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y pégate al carro. Bendito sea Yahweh. El Espíritu dirigió a Felipe a ir donde estaba ese eunuco, a bajar por el camino de Gaza para encontrarse con ese eunuco y predicarle la palabra, porque ese eunuco estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no entendía, no estaba comprendiendo lo que decía la Escritura y necesitaba un intérprete. Y Yahweh, aleluya, llamó a Felipe para mandarlo para allá, para que le explicara, para que ese hombre fuera salvo, porque bendito sea Yahweh, Felipe le predicó la palabra y ese hombre se arrepintió, se sumergió, aleluya, y fue lleno del Espíritu Santo y siguió su camino con mucho gozo y alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guió a un hombre, aleluya, para que le predicara la palabra, que nosotros seamos hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu de Yahweh, para hacer la obra del Padre. Bendito sea Yahweh. El segundo caso, aleluya, en Hechos 10, del 19 al 20, bendito sea Yahweh, el apóstol Pedro y Cornelio, aleluya, el romano, el centurión. Fíjense, aleluya, Hechos 10, 19 y 20. Mientras Simón Kefá, es decir, Simón Pedro, pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: aleluya, el Espíritu habla, el Espíritu, aleluya, no es como una estatua, el Espíritu habla, aleluya, el Espíritu toca corazones y transforma vidas, porque la palabra está llena, aleluya, estas palabras son Espíritu y son vida. Bendito sea Yahweh, bendito sea su nombre, aleluya. El Espíritu le dijo a Pedro: mira, 3 hombres te buscan, así que levántate y vete con ellos sin vacilar, porque yo los he enviado. Bendito sea Yahweh. Y Pedro fue con ellos, bendito sea Yahweh, y llegaron, aleluya, a la casa de Cornelio, y mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Bendito sea Yahweh. Pero fíjense, todo empezó porque Pedro, aleluya, estaba llorando y el Espíritu le dijo, y Pedro fue obediente al Espíritu. Así que mis hermanos, mis hermanas, sean obedientes a todo lo que el Espíritu le ponga. Si el Espíritu te pone a ir a un sitio, ve. Si el Espíritu te dice, habla esta palabra a este hombre, vaya y háblela. Si el Espíritu te pone a ayudar a un pobre, hazlo. Bendito sea Yahweh. Que el Espíritu te pone a visitar a una viuda o un enfermo, vaya para allá y háblele la palabra de salvación, porque el Espíritu Santo, aleluya, busca hombres, aleluya, Yahweh busca hombres para llenarlos de su Espíritu Santo, para capacitarlos, para hacer la misma obra que hacían, aleluya, sus apóstoles y sus discípulos. Aleluya, porque nosotros queremos ver su gloria y su poder, al igual que la vieron ellos, pero para que se vea su gloria, su poder, milagros, sanidades y maravillas, es necesario que este pueblo esté lleno del Espíritu Santo, es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cada día pidan, aleluya, que tú nos unjas, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, aleluya, que nos capacites para ir a tu mies, a tu cosecha, porque es mucha, bendito sea el Padre, y los obreros son pocos. Envía obreros
obreros llenos de tu Espíritu Santo, como Felipe, como Pedro, como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, como Esteban, gente llena del Espíritu, dispuesta a dar la vida, bendito sea Yahweh, por la palabra. Aleluya. El apóstol Pablo y Bernabé, apartados para la obra, en Hechos 13, aleluya, del 1 al 2, bendito sea Yahweh. Fíjense, había entonces en la asamblea que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo, que es Pablo. Fíjate lo que dice la Escritura. Mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, aleluya, el Espíritu de Santidad dijo, aleluya, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Aleluya, es Yahweh quien escoge, es Yahweh quien llama, es Yahweh quien pone pastores conforme a su corazón, es Yahweh quien hace la obra. Aleluya, porque hoy en día se han levantado muchas personas que no han sido llamadas por el Padre a hacer una obra que no les corresponde, y por eso hay tan mal testimonio, por eso hay tanto engaño y tanta falsa doctrina. Pero vive Yahweh mi Elohim, en cuya presencia estoy, que Yahweh levantará hombres conforme a su corazón, que hablen la palabra con rectitud, gente que ayuna, gente que ministra al Espíritu de Yahweh, porque es importantísimo, aleluya, la oración y el ayuno para ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. Yahweh le dijo al profeta Jeremías, clama a mí, que yo te responderé. Clama a Yahweh pidiendo una unción grande para proclamar el mensaje de salvación en estos tiempos finales. Pídele a Yahweh que te unja, aleluya, y Él no fallará, Él lo hará si tú eres dedicado en la oración, constante en el ayuno, dedicado en la palabra, aleluya, y te llenas cada día más, aleluya, de su palabra. Tú verás la gloria de Yahweh, porque la Escritura dice, pide y se te dará, aleluya, pero hay una versión que dice, el que permanece pidiendo, recibe, bendito y alabado sea Yahweh. Y Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yahweh cumplirá su promesa, aleluya. Bendito sea Yahweh. Otro caso en el libro de Hechos, aleluya, es el caso de Ananías y Pablo en Hechos 9. Bendito sea Yahweh. Hechos 9, del 10 al 17. Aleluya. Aleluya. Fíjense, había en Damasco un discípulo, aleluya, llamado Ananías, a quien el maestro le dijo en visión, aleluya, Ananías, fíjate. Y él respondió, aquí estoy, maestro. Aleluya, que nosotros tengamos conversaciones con el maestro. Aleluya, aquí el maestro le hablaba a Ananías por medio de su espíritu. No es que el maestro bajó de estar de la diestra de Yahweh, no. Es el espíritu del maestro que estaba con cada discípulo, con cada creyente, porque el Padre ha enviado el espíritu de su Hijo, aleluya, a nuestros corazones. Bendito sea la gloria de Yahweh. Aleluya, y aquí estaba, aleluya, hablando Ananías con el maestro, y el maestro le dijo, levántate. Fíjate cómo el maestro daba las órdenes, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de un judío por un tarsista llamado Shaul, Pablo. Él está orando, aleluya, bendito sea Yahweh. Y Ananías le respondió, estaban compartiendo, aleluya, estaban platicando. Así que bendito sea Yahweh, no se sorprenda si algún día viene el maestro y habla con usted. Pero usted tiene que tener el oído sensible, el oído dispuesto, el corazón abierto, aleluya, y pedirle a Yahweh, aleluya, que te muestre su gloria. Moisés le pedía a Yahweh, muéstrame tu gloria. Y Moisés hablaba con él cara a cara, bendito sea Yahweh. Y Yahweh, aleluya, hablaba con Moisés en una carpa, aleluya, y la nube, la gloria de Yahweh descendía, aleluya, que nosotros le pidamos siempre, aleluya, más de su presencia, porque dice la Escritura que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Aleluya, es tu anhelo, debe ser tu anhelo, que cada día seas más lleno del Espíritu Santo. Es tu anhelo, aleluya, cada día conocer más de tu presencia. El apóstol Pablo dijo, no se embriaguen con vino, sino que más bien sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Es una acción continua. Cada día te vas llenando más de su Espíritu, cada día te vas dirigido más por su Espíritu, porque dice el proverbio, que la vida del justo es como la luz de la aurora,
que van a aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya, los que son dirigidos por el Espíritu de Yahweh van aumentando, aleluya, van siendo cada día más llenos de la gloria de Yahweh. Como dijo Juan el Inmersor, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Aleluya, es necesario que el hombre muera para que el Rey de Gloria, Yeshua, more en ti. Aleluya, por medio de su Espíritu Santo. Aleluya, para que tú muestres la gloria de Yahweh a este mundo que está perdido. Pero vive Yahweh, nuestro Elohim, que él está levantando, aleluya, a su pueblo. Él está levantando a sus escogidos para proclamar la verdad en cada pueblo y nación. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. El verso 13. Ananías le respondió: Maestro, he oído a muchos hablar de ese hombre y de todo el daño que les ha causado a tus santos en Jerusalén. Aleluya, esa gente eran santos. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, pues sé santo. El mismo nombre lo dice, Espíritu Santo. Él habita, aleluya, en odres nuevos. Él habita en odres limpios, no en odres sucios. No puede habitar el pecado y el Espíritu Santo, porque el pecado va en contra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va en contra del pecado. Aleluya. Así que mis hermanos, mis hermanas, sean odres nuevos para que el Espíritu Santo more en ustedes, porque el vino nuevo se echa en odres nuevos. Bendito y alabado sea Yahweh. El vino de su Espíritu Santo se echa en vasijas nuevas, en odres nuevos. Bendito sea Yahweh, porque aleluya, el que está en el Mesías, dice la palabra, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Bendito sea Yahweh, los pecados viejos han pasado. El pecado ya no tiene más dominio sobre mí, sino que soy santo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Y todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. El 14. Y aquí tiene también autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Bendito sea Yahweh. El nombre es Yeshua. Ese es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre de Yeshua de Nazaret. Aleluya. ¿Y saben por qué lo perseguían? Porque en el nombre de Yeshua está el nombre del Padre. Yahweh salva, eso significa Yeshua. Y los judíos, los sumos sacerdotes y esa gente prohibían al pueblo mencionar el nombre de Yahweh. Y cuando los discípulos decían Yeshua, estaban mencionando el nombre de Yahweh, porque ciertamente bendito sea Yahweh, ese es su nombre. Y les digo, mis hermanos, mis hermanas de las iglesias, que si su nombre hubiera sido Jesús, los sumos sacerdotes y toda esa gente judía no hubieran perseguido a los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque en hebreo Jesús no significa Yahweh, no significa el nombre del Padre. En Jesús no está el nombre de Yahweh. Y Yeshua dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, bendito sea Yahweh. Es decir, que en el nombre del Hijo tiene que estar el nombre del Padre. Y todos los apóstoles hablaron en nombre de Yeshua. Nadie le dijo Jesús, ni su mamá, ni su papá, ni sus discípulos, ni sus apóstoles, ni nadie de esa época. Pero bendito sea Yahweh, ¿saben cómo le llamaban? Yeshua, Yahweh salva, aleluya, la salvación de Yahweh. Ese es su nombre, aleluya, por siempre y para siempre, y no cambia. Pero el maestro le dijo a Ananías, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre, aleluya, a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Aleluya, bendito sea Yahweh. A nosotros se nos dio el privilegio no solamente de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Aleluya, porque nos llenamos del mismo espíritu que tuvo Yeshua, y Yeshua se humilló hasta la muerte. Así también nosotros estamos dispuestos a morir por esta palabra y a morir por el nombre de Yeshua. Y dice la palabra que todos, aleluya, todas las naciones nos aborrecen por causa de su nombre, pero bendito sea Yahweh, no podrán silenciarnos, no podrán callarnos, aleluya, porque la gloria de Yahweh es santa, la gloria de Yahweh es grande, y proclamaremos este mensaje hasta el fin de la tierra y hasta el fin de nuestros días, porque la gloria de Yahweh tocó nuestro corazón, la gloria de Yahweh transformó nuestra vida, y el nombre de Yeshua está escrito, aleluya, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea Yahweh. Pero aquí pueden ver, aleluya, como Ananías, y luego fue a la casa de Pablo y le impuso las manos, aleluya, y le dijo todo esto y fue bautizado. Pero bendito sea Yahweh, todo empezó con un hombre que fue dirigido por el Espíritu Santo, aleluya. Pero fíjense,
Ahora hemos visto el libro de los Hechos, muchos pasajes de los apóstoles, de los discípulos, cómo eran dirigidos por medio de su espíritu. Pero vive Yahweh, que Él no cambia, que dice la palabra que en Él no hay cambio ni sombra de variación, porque siempre todo ha sido por medio de su espíritu. En el principio dice la escritura que el espíritu se movía sobre las aguas. Bendito sea Yahweh. El pueblo de Israel en el desierto también era dirigido por el espíritu. Aleluya, porque había una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. El pueblo era dirigido por Yahweh. Aleluya. Y si la columna se detenía, el pueblo se detenía, y si la columna se movía, el pueblo seguía el camino. Esa gente también eran dirigidos por el espíritu de Yahweh. Los profetas también eran dirigidos por el espíritu de Yahweh para hablar las palabras en el momento y el lugar oportuno a los reyes, a los sacerdotes y a todo el pueblo, porque así le ha placido Yahweh. Esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu, y desde siempre lo ha sido y hasta siempre lo será, por medio de su espíritu. Pídenle al Padre cada día más de su espíritu, aleluya, para que actuemos como actuaba la asamblea primitiva y para que seamos como esos profetas de antaño que hablaban la verdad sin tapujos, bendito sea Yahweh, y que proclamaban la verdad de arrepentimiento genuino y la santidad al pueblo. Bendito sea Yahweh, porque el espíritu de Yahweh te guía a la santidad, te guía a caminar en justicia, te guía cada día más parecerte al Maestro Yeshua, no te guiará jamás al pecado. Bendito sea Yahweh. Él nos ha enviado el espíritu de su Hijo. Aleluya. Nosotros tenemos el espíritu del Nazareno. Dice en Gálatas 4:6. Bendito sea Yahweh. Gálatas 4:6. Y por cuanto ustedes son hijos, el Todopoderoso envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, aleluya. Nosotros somos hijos de Yahweh si tenemos el espíritu de Yahweh. Y dice la escritura, aleluya, en Hechos 5:32, que Yahweh da su espíritu a los que le obedecen. Él no da el espíritu a los que andan en desobediencia, a los que andan en pecado. Bendito sea Yahweh. El espíritu de Yahweh, aleluya, llena lo que primeramente la sangre del Cordero limpia. Bendito sea Yahweh. La gloria de Yahweh es grande, aleluya, y el Espíritu Santo mora, aleluya, en los hijos de Yahweh que viven en santidad. Pero ciertamente, mis hermanos, que el Espíritu también es quien convence a los incrédulos, quien nos convenció a nosotros cuando andábamos en pecado. Bendito sea Yahweh, pero nos convenció para que creyamos en Yeshua y nos convenció del pecado que había en nosotros y de la necesidad de creer en un Salvador y la necesidad de arrepentirse y convertirse y apartarse de toda la inmundicia. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Pero ahora ya libres del pecado, libres de la cuenta vieja, cada día me tengo que llenar más de su espíritu para proclamar la verdad a la casa de Israel, a la casa de Judá y a todas las naciones. Bendito sea Yahweh, porque el Espíritu Santo es para proclamar y para vivir una vida nueva. Aleluya, bendito sea Yahweh, para ser dirigidos a la plenitud de la voluntad de Yahweh. El Espíritu Santo te llena, aleluya, y te guía a la plenitud de la voluntad de Yahweh. Sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar la voluntad de Yahweh, porque no conoceríamos su voluntad. ¿Cómo supo Pablo que tenía que ir a predicar a tal sitio o a tal otro sitio? Por medio de su Espíritu. ¿Cómo supo Ananías que tenía que ir, aleluya, a imponerle las manos a Pablo para que tuviera la vista? Por medio del Espíritu Santo. Esa gente conocieron su voluntad, la voluntad del Padre. Hoy en día no es diferente. ¿Tú quieres conocer la voluntad del Todopoderoso? Pídele a Yahweh dirección. Siempre busca la dirección de Yahweh. Oye a los hombres que hablan la verdadera palabra de Yahweh, pero busca siempre su dirección, busca siempre su consejo, él y tú a solas siempre, porque ahí es donde le conocerás, ahí es donde tendrás comunión con él. Amístate con el Espíritu de santidad, aleluya, que tú le conozcas a él, aleluya, y que tú también te dejes conocer por él, porque sí, él conoce todas las cosas, pero él quiere que nosotros tengamos
conversaciones largas con Él, que tengamos comunión con Él, que aleluya, seamos amigos de Él. Abraham era su amigo, bendito sea Yahweh. Nosotros también como descendientes e hijos de Abraham tenemos que ser su amigo, aleluya. Y cuando alguien es amigo de alguien, está siempre hablando con Él y deseando estar con Él para gozarse y alegrarse juntos. Bendito sea Yahweh. Pablo dice, aleluya, en Filipenses 1:19, que el Espíritu Santo, aleluya, es su apoyo, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, será tu apoyo en las pruebas, en las dificultades, en las aflicciones. Pablo era un hombre perseguido que andaba en prisiones, que lo latigaban, que lo maltrataban. Bendito sea Yahweh. ¿Saben cuál era su apoyo? El Espíritu Santo de Yahweh, aleluya. Filipenses 1:19. Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Yahoshua al Mesías, esto resultará en mi liberación. Aleluya. El Espíritu Santo es el que libra. El Espíritu Santo es el libertador. Aleluya. El mismo apóstol Pablo experimentó, y los apóstoles experimentaron, y los discípulos experimentaron lo que dijo el Mesías en Mateo 28:20. Yeshua dijo, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yeshua cumplió su palabra con ellos. Yeshua también cumplirá su palabra con nosotros, pero necesita hombres y mujeres que le crean. Necesita hombres que le crean de todo corazón. Bendito sea Yahweh, y dispuestos a hacer su voluntad hasta el fin, dispuestos a ser cada día más llenos de su Espíritu Santo. En los viajes y la vida de Pablo podemos ver siempre la dirección del Padre por medio del Espíritu de Santidad. Hechos 18, del 9 al 11. Aleluya. Poderosa es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es perfecta, que transforma la vida. Dice el Salmo, aleluya, 19:7. Bendito sea Yahweh. Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el maestro le dijo a Pablo de noche por medio de una visión, no temas, aleluya, habla sin callar, aleluya, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, aleluya. El Padre sabe cuánto pueblo hay en cada ciudad, aleluya, y necesita hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo para dirigirlos a proclamar el mensaje en cada ciudad y pueblo donde Yahweh sepa que está su pueblo. Y Pablo, bien obediente a la visión celestial y al mandato del Espíritu, se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Todopoderoso. Aleluya, porque así cuando la palabra se te revela, cuando el Espíritu se te revela, es necesario que le obedezcas en todo lo que te diga, te guste más o te guste menos, sea más agradable o más desagradable, pero obedécele, bendito sea Yahweh, porque si no, aleluya, te quitarán lo que tienes, te quitarán lo poco que te queda, bendito sea Yahweh, porque si el Espíritu se lo da a los que obedecen, pues se le quita a los que desobedecen. Bendito sea Yahweh. Porque el Padre todo lo ha hecho por medio de su Hijo, todo lo ha hecho por medio de su Espíritu, aleluya, porque Yeshua es el Espíritu, porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu, dice la Escritura, que allí hay libertad. Hebreos 1, bendito sea Yahweh, el 2 y el 3. Porque Yeshua ya existía de antes, aleluya, Él es el Hijo del Todopoderoso, que existía de forma divina con el Padre. Él no es el Padre. Aleluya, Él no es el Todopoderoso, Él es el Hijo del Todopoderoso. Que nadie piense que es el Todopoderoso. Si alguien lo piensa que me escriba, bendito sea Yahweh, que yo le mostraré con la palabra en la mano que Yahoshua no es Dios, no es el Todopoderoso. Él es el Hijo del Todopoderoso, que existía de forma divina desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí el apóstol Pablo en Hechos 1, 2 y 3. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el universo. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra, aleluya, con su palabra poderosa, porque Yahweh habló y fue hecho. Yeshua es el brazo ejecutor del Padre, Yahweh manda y Yeshua hace. Aleluya, bendito sea Yahweh, el Espíritu de Yahweh,
siempre te va a guiar a la obediencia y a la santidad. Aleluya. Gálatas 5. Bendito sea Yahweh. Del 16 al 26. Aleluya. Gálatas 5 del 16 al 26. Por eso digo, aleluya, les digo, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la condena de la ley. Los que se dejan guiar por el Espíritu no andan en pecado, porque el que está debajo de la condena de la ley es el que anda transgrediéndola. Porque sabemos, mis hermanos, que el pecado es infracción de la ley. Aleluya, pero el que anda en el Espíritu anda en santidad, anda guardando los mandamientos del Padre y anda en rectitud. Porque fíjate, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfrenos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino del Todopoderoso. Aleluya. Pero el fruto del Espíritu, aleluya, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. La palabra, la ley no habla contra eso. Aleluya. La ley está a favor de todo eso. Bendito sea Yahweh. Porque los que son del Mesías, aleluya, Yeshua, han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Los que están en Yeshua, los que son dirigidos por el Espíritu Santo, aleluya, han ejecutado las pasiones y la carne y viven en santidad, viven en justicia, viven caminando como Yeshua, viven caminando como los apóstoles caminaron, como los discípulos. Bendito sea Yahweh. Fíjense cómo caminaban. Ahora que vivimos en el Espíritu, bendito sea Yahweh, andemos en el Espíritu. Bendito sea su nombre. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Aleluya, sino que hay amor entre los hermanos, amor por las almas que están en el mundo, amor para que el Padre los toque y los transforme. Bendito sea Yahweh. Y lo que dice el fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. Aleluya, si el Espíritu está en mí, produce estos frutos. Pero si la carne vive en mí, produce todas esas cosas que hemos leído: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Por eso, mis hermanos, los que tienen el Espíritu de Yahweh tienen este fruto, pero los que no lo tienen, tienen el fruto de la carne. Arrepiéntanse lo que andan según la carne y vuélvanse a Yahweh y apártense de toda inmundicia y caminen por el Espíritu, anden por el Espíritu. Los que caminan en comunión con el Espíritu viven libres del yugo del pecado. Bendito sea Yahweh. Segunda de Corintios 3:17. Gloria a su nombre. Porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Bendito y alabado sea Yahweh. Los que tienen el Espíritu de Yahweh han muerto para los efectos de la carne. Bendito sea Yahweh. Romanos 6. Aleluya, versos, palabra, levántate, palabra de Yahweh. Romanos 6, del 12 al 18. Aleluya. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino que ofrezcanse, aleluya, al Espíritu, ofrezcanse ustedes mismos al Todopoderoso como vivos de entre los muertos, aleluya, y sus miembros al Poderoso como instrumentos de justicia, porque el pecado, aleluya, no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Bendito sea Yahweh. Entonces, ¿qué, mis hermanos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia?
de ninguna manera. Bendito sea Yahweh. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como siervos, son siervos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Aleluya, los que son del Espíritu, los que son de Yahweh, caminan en obediencia para la justicia. Pero gracias a Elohim, gracias al Todopoderoso, porque aunque ustedes antes, aleluya, eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado, aleluya, y una vez liberados del pecado se han hecho siervos de la justicia. Y si somos siervos de la justicia, somos dirigidos por el Espíritu de la justicia, que es el Espíritu que inspiró toda la Escritura, que es el Espíritu del Mashiach, el Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo de Yahweh, aleluya. Ahora, libres del pecado, podemos vivir una vida como hijos del Todopoderoso, aleluya, dirigidos por medio de su Espíritu Santo, aleluya. Romanos 8 para terminar, 14 al 17, aleluya, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu del Todopoderoso, estos son hijos de Yahweh, aleluya, los que son libres del pecado, porque el siervo no permanece en la casa para siempre, pero bendito sea Yahweh, el hijo sí, los hijos son libres, los hijos ya no caminan en servidumbre del pecado, sino que son hijos de la justicia e hijos de Yahweh. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga siervos otra vez, para que estén otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos Padre. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Todopoderoso. Y si somos hijos, aleluya, también somos herederos, herederos de Yahweh y coherederos con el Mesías, con el Hijo, aleluya. Y si padecemos con él seremos también glorificados. Bendito sea Yahweh. El que venza heredará estas cosas. El que venza, el que persevera hasta el final siendo un hijo obediente, bendito sea Yahweh, recibirá una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Así que mis hermanos, sean cada día más llenos de su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los guíe siempre a toda verdad y los guíe a caminar en justicia y los guíe, aleluya, por sendas rectas por amor a su nombre. Bendito sea Yahweh. Déjense guiar por el Espíritu de Yahweh. Aleluya, bendito sea Yahweh. Padre, gracias porque tu palabra es como la lluvia y la nieve que caen del cielo y riegan los campos y dan pan al que come y semilla al que siembra. Aleluya, y no vuelve allá vacía. Así es la palabra que sale de tu boca. No volverá allí vacía, al cielo vacía, sino que hará aquello para lo cual Yahweh la ha enviado. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que la presencia de Yahweh esté con ustedes y los dirige siempre, aleluya, en el camino, cada día de su vida, que sea el Espíritu Santo con ustedes. Bendito sea Yahweh. Shalom, shalom.